Creemos juntos un espacio agradable para lograr una reinvención total. Esto es Reinvención Total con Chris Steinman. Hola amigos, hoy es jueves de Reinvención Total y estamos muy contentos el día de hoy. Vamos a tocar un tema padrísimo. Y dice así: ¿estás acostumbrado a vivir culpas innecesarias? ¿Sabes identificar culpas tóxicas? Vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar de amor propio, vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Y tenemos un invitado de lujo, así es que no te lo pierdas, iniciamos. La verdad es que hoy tengo un invitado padrísimo. Es un hombre que de verdad da unos cursos maravillosos y además es un experto en semiología de la vida cotidiana, que quiero decirles que yo en algún momento tengo que estudiarlo porque de verdad es increíble. Y hoy no vamos a hablar de semiología, pero le vamos a sacar algo porque la verdad es un experto. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante, que tiene que ver con el amor propio, con la autoestima, con la culpa, con estos sentimientos que a veces no me hacen voltear a verme y valorarme. Les voy a presentar a mi invitado de hoy, que la verdad es un hombre maravilloso. Y antes de que nos hable de todos los temas, quiero preguntarte, gracias por venir, Ricardo, y quiero preguntarte, ¿qué te hizo llegar a todos estos temas? ¿Qué es lo que verdaderamente te movió por dentro para llegar a hablar de desarrollo humano, para hablar y estudiar y ser un experto en la semiología? ¿Qué te acercó a todo este rollo? Pues muchas gracias por la invitación una vez más, Cris, Lore, equipo. Es un gran placer estar aquí otra vez para hablar de este tema que se conecta tan padre con lo que hemos comentado en programas anteriores del tema de la autoestima. ¿Qué me trajo a mí esto? Yo creo que dos elementos y muy importantes. Primero, una curiosidad de entender que pues en la escuela no nos enseñan nada de esto. Entonces yo quiero entender por qué somos como somos, por qué sufrimos, por qué somos, en qué momento somos felices y qué podemos hacer con eso, cuál es el potencial que tenemos y por qué vivimos en una sociedad que sufrimos tanto, que parece ser un valle de lágrimas. Entonces el primero es la curiosidad y el segundo es el sufrimiento, porque yo sufría mucho. La culpa era mi segundo nombre. ¿A poco? Así, se cayó un vaso y yo me sentía culpable, ¿no? Y alguien se enojaba y yo me sentía culpable. Y entonces era algo como muy profundo que tenía y decía, bueno, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿por qué yo tiendo a sentirme mal? Y veía a otras personas que no, al revés, que nunca sentían. Mi papá, por ejemplo, ¿no? Mi papá, culpa, ¿qué es eso, no? Pues yo eso no, se le fluían las cosas, se le resbalaba y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo le hago para no sufrir tanto las cosas, para no sufrir tanto la culpa? Y entonces fue como empecé como hobby a aprender todo esto, a devorarme todos cursos, talleres, meditaciones, libros y después dije, no, bueno, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero compartir lo que me ha funcionado y entonces afortunadamente llevo 15 años compartiendo aquí esto, lo que me ha funcionado y que funciona. Particularmente semiología de la vida cotidiana. Bueno, entre muchas otras cosas más. Entre otras cosas más. Y te voy a invitar a un programa específico para hablar de eso porque creo que es un tema maravilloso. Pero bueno, a ver, ¿de dónde viene la culpa? ¿De dónde carambas viene la culpa? ¿Y será la culpa buena en algunos momentos o todas las culpas son tóxicas? Primero, ¿qué es la culpa? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Es una enfermedad? No sé, la verdad. La culpa es tanto una emoción que es resultado de una actitud que está generando esa emoción. Casi todas las emociones tienen como base una actitud que tiene que ver con el sistema de creencias, de pensamientos y de valores que están creando esa emoción. Creemos que las emociones nos la crean los demás o las crean las circunstancias, pero no, la realidad es que son detonadores para que surja dentro de mí actitud de culpa que genera la culpa. Pasa tan rápido que no me doy cuenta y que creo que es automático y que tiene la característica de sentirme mal conmigo mismo porque implica un juicio que yo me estoy haciendo a mí mismo y que ese juicio es un juicio devaluatorio que me resta valor. Qué malo soy, qué bruto soy, qué tonto soy.
Y luego esos juicios que nos hacemos a nosotros mismos, luego terminan siendo los juicios más duros que hacemos, ¿no? Si a veces juzgamos a los demás de una manera pues fuerte, cuando nos juzgamos a nosotros, bueno, la vara es grandísima. Eso está impresionante. Pero ¿por qué hay personas que nos sentimos muy culpables y personas que de plano no se sienten culpables? Tiene que ver en gran medida con la educación. Todos somos adoctrinados en la culpa, ¿no? Es parte del sistema judio-cristiano y del sistema cultural de Occidente. En Oriente funcionan de una manera diferente porque la educación es diferente. Y tiene que ver con, desde chiquitos, sobre todo las generaciones anteriores, nosotros y las anteriores, que todavía eran una educación muy estricta. Entonces tú tirabas el vaso de leche y la educación es, pues no, ¿por qué tiras el vaso de leche? Fíjate, malo, malo, malo. Y entonces eso genera una impresión en el niño, en el cerebrito tierno de niño. Decimos, no, pues sí soy medio bruto porque tiré el vaso de leche. Y ese juicio que me hacen a mí de niño, yo aprendo a repetirlo, lo introyecto y entonces lo repito y yo me lo digo a mí mismo. Entonces, dependiendo de la educación, las educaciones más estrictas, devaluatorias, ¿no? Donde hay un mayor castigo, donde hay un mayor juicio, pues eso lo vamos a tender a absorber y repetirlo en nosotros mismos. Mi papá, por ejemplo, pues tuvo una educación muy libre, muy laxa, no le decía nada, entonces no introyectó en general ese tema de la culpa y pues es maravilloso porque entonces no la sufre de esa manera. No, para nada. Tú fuiste estricto contigo, más bien, y por eso lo de la culpa. Mi mamá era muy estricta conmigo porque sus papás eran muy estrictos y porque venían de una educación alemana muy rígida y donde los niños, me decía mi mamá, ¿no? Los niños no hablan en la mesa, los niños escuchan a los adultos. Entonces, imagínense las veces que hay que callar a un niño para que no hable cuando está en presencia de los adultos. Entonces, pues lo vamos repitiendo. Si no lo cuestionamos, pues vamos repitiendo estos juicios y vamos repitiendo estas devaluaciones y son como un autorrechazo. Y ahorita que lo mencionas, qué chistoso, porque creo que también varias religiones y todas estas creencias espirituales a veces nos inculcan esto de la culpa, ¿no? O sea, esta parte de, no voy a decir cuál, pero por mi culpa, por mi grande culpa. O sea, desde ese momento que todos nos estamos dando golpes de pecho, literalmente, y haciéndonos culpables de lo que esté pasando o no esté pasando allá afuera, está muy duro, la verdad. O sea, cargar con todo eso, con lo que está pasando, no nada más en ti internamente, sino en la sociedad, en tu país y en tu mundo. O sea, no podemos cargar con tanto y creo que eso termina siendo pues sí, nos puede llegar a deteriorar bastante, ¿no? Totalmente, y como todas las religiones tienen cosas maravillosas y tienen cosas que mal comprendidas y mal aplicadas pues pueden generar este tipo de cosas fatales, ¿no? Y que viene desde la creencia en un Dios castigador que entonces te va a condenar, o un Dios amoroso, comprensivo, inteligente, creativo, que comprende que somos humanos y que nos equivocamos, porque tiene mucho que ver con cómo significo semiológicamente, qué significado le doy al error. Oye, y existen, supongo, como que existen culpas que son muy tóxicas y existen culpas que sirven para algo. Y aquí la psicología hay diferentes vertientes y hay vertientes que dicen que la psicología es adecuada cuando realmente cometiste un acto irresponsable o irrespetuoso y que eso te puede ayudar a aprender y corregir tu conducta. Desde la forma en que ahorita lo estamos abordando, que es una devaluación donde yo me resto valor a mí mismo por el juicio categórico de valor totalitario que estoy haciendo a mi persona, no a mi conducta, sino a mi persona, pues en ese sentido la culpa es siempre tóxica. Siempre que yo me estoy diciendo estoy mal, soy un estúpido en mi totalidad, pues tiene que ser una culpa tóxica, que es muy diferente de una autocrítica constructiva. Pero ¿existirá la autocrítica constructiva? Híjole, yo no sé, fíjate que en esta época de mi vida estoy como dudosa en ese sentido. ¿Tú no crees que la autocrítica sea constructiva? Fíjate, les voy a contar una anécdota. Resulta que yo pensaba que existía la crítica constructiva, ¿no? Y entonces retroalimentas bajo la crítica constructiva. Y hace poco, en un curso que estaba tomando, me di cuenta que no hacían crítica constructiva, sino haz de cuenta que al grupo que estaba lo que hacían era decirle
tú, Ricardo, hiciste muy bien esto. Tú, Lore, hiciste muy bien esto. Entonces, a lo mejor tú, digamos que no habías hecho bien lo que había hecho Lore, pero como te dijeron lo que habías hecho bien tú, entonces Lore se fijaba en lo que habías hecho bien tú y tú te fijabas en lo que había hecho bien Lore. En ningún momento hubo Vale, Ricardo, podrías cambiar esto, ¿me entiendes? Entonces no te criticaban. Al contrario, lo único que hacían era resaltar lo bueno que había hecho ciertos integrantes del grupo. Entonces dije, wow, o sea, qué maravilla si en la escuela, por ejemplo, en un grupo o en un salón de clases, en vez de decirle, tú deberías de cambiar tu escritura para que... No, tienes una letra muy fea. Al contrario, le dices al que la tiene linda, oye, qué bonita letra, seguramente muchas personas van a entender lo que tú estás escribiendo. Entonces, ¿qué pasa con el de junto? Obviamente se fija, ah, caray, y entonces por contagio empiezas a escribir bien. Pero ¿qué pasa? Aunque lo hagas constructivamente, siempre que te dicen como esa parte, pues como que nos va mermando en algo, porque no podría, o sea, o cuando menos no he llegado yo a ese punto donde digas, o sea, sí puedes, digamos que criticar el evento o la circunstancia, pero finalmente cuando te están haciendo una crítica constructiva a ti, pues te están hablando a ti. O sea, probablemente, pues si ya tienes mucha experiencia, dices lo que hace el acto, ¿no? O sea, la acción. Pero realmente yo en todas las críticas constructivas que he visto, o sea, se refieren a las acciones que hace la persona. Y entonces, pues es un círculo que no sabes hasta dónde realmente es así. Y yo me pregunto, ¿será que yo digo, ay, es que hoy no hablé bien, ¿no? Entonces, en este momento en específico no hablé bien, o me equivoqué al hablar, sino empieza uno con, híjole, y si no puedo hablar bien, y si no me estoy dando a entender, y entonces la mente empieza a irse a todo lo negativo, ¿no? Así es, porque estamos tan acostumbrados a que la autocrítica implica una autodevaluación y que la crítica al otro implica una devaluación del otro, que es muy difícil hacerlo diferente. Yo creo que ha sido uno de mis grandes retos como padre y ha sido uno de mis grandes objetivos, y saber cómo puedo yo transmitirle a mi hijo una aceptación incondicional, un amor incondicional, y al mismo tiempo señalarle cosas que podría estar mejorando y señalarle, te amo tal como eres, y esto en tu tarea que estás haciendo no se escribe esta palabra así, se escribe de esta forma. Y pues sí, es un reto. Es un reto cañón. Es sí. Un reto. Y recuerdo que me salía lo que yo aprendí y las ganas de gritarle a mi hijo. Y dice, no, a ver, espérate, no le voy a decir nada, conecto yo con esta aceptación, con este amor. Y a partir de eso voy diciendo las cosas. Y sí, lo hice dentro de mi falibilidad humana y mis errores que cometí. Me parece que lo hice bastante bien, porque ese fue mi prioridad. Mi prioridad número uno en la educación era que mi hijo se sintiera aceptado y mi hijo se sintiera amado. Y señalarle las áreas de mejora. Porque error, el pecado, peccatus, viene originalmente de no dar en el blanco, de no lograr mi objetivo. Entonces, si nosotros entendemos un error o incluso un pecado como no estoy llegando a donde quiero llegar, podemos practicar esta autocrítica basada en el amor propio, donde yo me amo, pero ¿cómo puedo hacer esto mejor? Eso puede llevar a establecer, como yo lo hice conmigo, yo me amo, y eso es lo que practico conmigo, yo me amo, me acepto tal cual, ¿no? Y acepto que voy a cometer errores. Ahora aquí, ¿qué puedo hacer diferente en el futuro para hacer esto un poquito mejor? Y me ha ido funcionando muy bien. Ya no es mi segundo nombre culpa, ahora mi segundo nombre es responsabilidad. Ah, qué bien. Oigan, pues qué padre, la verdad, qué tema tan interesante. Vamos a hablar en el siguiente bloque de, bueno, ¿qué hago con esto, no? Porque, y sí es cierto que cómo poder ver la culpa desde un lugar muy sano, donde voy a cambiar mis acciones, o donde realmente voy a ver cómo desarrollar esto sin que me sienta mal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
Y bueno, estamos hablando de un tema que es el tema de la culpa, ¿no? ¿Ustedes cómo perciben la culpa, amigos? ¿Son de esas personas, como decía Ricardo, que nada más lo dejan pasar y fluyen con la vida y no sienten culpa por nada? ¿O son de esas personas que a lo mejor, no sé, como que nos ponemos como un juez muy duro con nosotros mismos y con cualquier cosita podemos llegar a sentir mucha culpa? Platíquenos al 56 21 72 98 24 o llamen al 55 5202 16 44. Aprovechando aquí nuestras teléfonos y tal, nos escribió Arturo Velázquez que menciona: uno siempre va a repetir patrones de acuerdo a la educación que recibe, ¿no? Esto es lo que él dice, que entiende que la autocrítica constructiva es aquella crítica que se hace desde la responsabilidad y no desde la culpa. Esto nos menciona Arturo Velázquez, así que, ¿qué tenemos que decirle? Así es, muy correcto. Vamos a repetir patrones de lo que aprendimos en la infancia hasta que los cuestionamos y decidimos que este patrón en particular no me hace bien y ya no lo voy a repetir, y me entreno a cambiar ese patrón y sustituirlo por otro patrón que yo quiera generar. Por ejemplo, una responsabilidad bien entendida, la aceptación incondicional de mí mismo, la autorreflexión, le podremos llamar autorreflexión. Exacto. Sobre mis errores y qué es lo que yo puedo mejorar, y entonces no estamos condenados a repetir patrones de la infancia, porque justo lo que estamos haciendo ahorita en el programa es reflexionar y decir, a ver, tal vez puedo pensar diferente la culpa y entonces manejarlo de manera diferente. Y efectivamente la diferencia es que no hay un no tiene que haber una autodevaluación en la responsabilidad, en la reflexión del error. Eso me gustó, o sea, no es autocrítica, es autorreflexión, porque la crítica va, creo yo, o sea, en la crítica va implícita una cuestión de ¿vales o no vales? Y una ¿eres bueno negativa, o malo? ¿no? Pues mira, más que negativa pues sí, es negativa. Es porque lo que lo asociamos. Exacto, lo asociamos te estás desvalorando peyorativo. tú mismo, sí, ¿no? Digo, originalmente el griego críticos quiere decir discernir, simplemente discernir entre una cosa y otra. Y por eso en filosofía y en psicología a veces se usa como de una forma neutra. Pero sí, efectivamente, coloquialmente, cuando lo usamos nosotros, pues la crítica es como, ¡ay, qué pasó! Ya me estás criticando. Exacto. Oye, pero a ver, dime una cosa. O sea, ¿la culpa es una de los factores por los cuales me dejo de querer? ¿O porque no me quiero, me siento culpable por todo? Están íntimamente mezcladas ambas, porque dependiendo de mi autoconcepto y de mi autoestima, yo voy a estar culpándome devaluatoriamente, más o menos. Entonces son parte del mismo sistema, no es que uno sea antes que el otro, es que vamos aprendiendo vamos siendo devaluados en la educación y vamos aprendiendo a autodevaluarnos, y generamos un autoconcepto disfuncional donde hacemos una autocrítica destructiva comúnmente, porque después es que pasa, pues, es que con todos, ¿no? Y luego en la escuela con los maestros, y luego con los jefes en el trabajo. Entonces es algo que vamos viendo y vamos embebiéndonos de eso, y se vuelve algo súper común, porque este es un mundo culpígeno, pero también culpador, porque esa es la otra. Claro, porque entonces yo no quiero tener la culpa, mejor que la tengas tú. Entonces las parejas se la pasan con luchas de yo no tengo la culpa, la tienes tú, en vez de entender hay una corresponsabilidad. Y vamos a ver qué parte es mi responsabilidad y qué parte es tu responsabilidad. Oye, Ricardo, dime una cosa, ¿cómo sé realmente si me quiero o no me quiero? Qué duro, ¿verdad? O sea, es duro y es por momentos. Entonces, okay. Tú que nos escuchas... A ver, espérame. Antes de esto, dime, ¿cuál es la diferencia entre autoestima y amor propio? La autoestima indica qué tanto me estimo yo, o sea, en otras palabras, qué tanto me amo yo. Okay. Una baja autoestima, pues va a implicar un bajo amor propio. Una alta autoestima va a implicar un alto amor propio, entendiendo amor propio en el sentido consciente, maduro, no egoico, no de yo soy más fregón que todos. Eso lo vamos a hablar ahorita, porque eso es bien interesante, o sea, qué tanto realmente no es autoestima y qué tanto es soberbia y ego, claro, ¿no? Así es, no es arrogancia, porque la arrogancia es devaluatoria de los demás. Entonces, y el amor propio es yo me amo y me acepto y me valoro. Y acepto a los demás, valoro a los demás y, si así lo deseo, amo a los demás como a mí mismo, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia. Pero, entonces, ¿cómo sé que realmente me quiero?
en este momento, en un momento dado, como ahorita, tú que nos estás escuchando, puedes decir, a ver, ¿cómo me siento conmigo mismo? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Qué tanto siento que en este momento me acepto y me amo? Hay un ejercicio que hacemos a veces en terapia, en consultoría, y es, a ver, repite, yo me amo. Y hay personas que no lo pueden decir en voz alta porque tan no resuena con ellos. De hecho, es lo más común, ¿no? Y que entonces hay que empezar por, pues me acepto. Bueno, me acepto. Oh, todavía me cuesta un poco de trabajo. Pues yo no podía decir antes me amo. Yo puedo decir me amo totalmente, me acepto completamente y estoy creciendo día a día en mi capacidad de amar y en mi capacidad de amarme. Entonces, y depende de momentos dados, porque se pueden activar culpas muy profundas en un momento dado y en ese momento no puedo decir me amo. Y en otros momentos que están más desactivadas esas actitudes de culpa, entonces yo me puedo sentir más tranquilo y sí puedo decir me amo o me quiero, al menos, y sentir. Entonces, por más que, atravesemos por diferentes momentos y a lo mejor estemos trabajando conscientemente en nuestro amor propio y en esta autoestima, al final mencionas que no es un proceso lineal, ¿no? O sea, que vamos a estar así como en un sub y baja de emociones y que así podría verse más o menos el camino del amor propio, que independientemente de que estemos trabajando de manera consciente, habrá días que nos levantemos y ese día no te quieres tanto como otro o no estás tan seguro de ti mismo. Sí, totalmente, porque además pues hay diferentes estímulos y detonadores alrededor que pues van detonando ciertas cosas, ¿no? Y ciertos logros que vas teniendo en la vida pues te ayudan a quererte más, pero de repente no cumples los objetivos que tienes y entonces se vuelve más complicado. Lo que si trabajamos en nosotros sistemáticamente, pues entonces es una pendiente positiva, donde con el tiempo, en promedio, pues yo me voy aceptando más, me voy amando más y voy incrementando en mi capacidad también de reflexionar, de esta autorreflexión constructiva, de reflexionar sobre mis propios errores, de mejorar mi desempeño, comprendiendo que siempre voy a cometer errores, pero pues ya no cometo el mismo error, ya cometo otros errores porque ya aprendí de los anteriores. ¿Qué hay esta parte de, o sea, cuando, no sé si es cuando te empiezas a amar o te empiezas a ver, estás de acuerdo como a cumplir tus necesidades, ¿no? O sea, como que dices, pues hoy decido, vamos a suponer, no salir a la fiesta, ¿no? Y resulta que es una fiesta que a lo mejor, pues todo el tiempo te insistieron que fueras y tú decides, no me siento como para ir a una fiesta, me quiero quedar, y entonces pongo mi necesidad por encima de las necesidades de otro. Pero a veces esto de alguna manera me hace sentir mal porque como estoy tan acostumbrado a cumplir la necesidad del otro antes de la mía, entonces esto me hace pensar que soy una persona egoísta, ¿no? ¿Qué hago con eso? Porque creo que, como bien mencionábamos hace rato, o sea, una cosa es quererme y otra cosa es no sé, como aplastar todo lo que hay afuera de mí porque tengo que cumplir mi necesidad, ¿no? Y eso, pues a lo mejor puede ser por ego, puede ser por soberbia, puede ser por sentirme un mecanismo de defensa, porque finalmente realmente no es que te estás queriendo tanto, sino lo contrario, ¿no? Así es, totalmente. Y eso es lo bonito, cuando vamos comprendiendo lo que es el amor genuino, el amor real, el amor creativo, el amor sano, vamos viendo que el amor es una emoción y que cuando estás en el amor, quieres lo mejor para ti y lo mejor para los demás. Exacto. Que es muy diferente de la arrogancia o amor orgulloso del ego, donde quiero lo mejor para mí y los demás me valen cacahuate, porque entonces lo que es eso sí es un egoísmo, donde yo me doy importancia a mí mismo y devalúo y critico a los demás, porque en el fondo yo tengo miedo a no estar a la altura. Entonces tengo que estar yo bajando a los demás y ignorándolos o rechazándolos para yo convencerme de que sí soy importante y sí soy valioso más que los demás, bajo la idea equivocada de que si yo soy más importante, el otro es menos, o si el otro es más importante, yo soy menos importante. Y es una visión, el ego piensa en ese sentido, el ego negativo piensa en el sentido vertical, de que no, pues todo está, o yo estoy arriba o yo estoy abajo. No, pues yo mejor voy a estar arriba. El amor piensa en términos horizontales. ¡Ay, eso me encantó! Sí. Me encantó.
Tú estás O sea, a la izquierda, yo estoy a la derecha y eso, está por favor? padrísimo. El ego malsano, digamos, piensa en términos verticales. O estoy por arriba de ti o estoy por debajo de ti. Y el amor genuino piensa en términos horizontales. Estamos en el mismo lugar, no estamos compitiendo por a ver quién está arriba, quién está abajo, quién es más grande, quién es más importante. Todos somos importantes, todos somos igual de importantes. Entonces, cuando conectamos con eso, pienso en mis necesidades, porque mi responsabilidad es primero conmigo, ¿no? Pero no a costa de las necesidades de los demás, porque también valoro a los demás. Fíjate que a mí este concepto de que el amor es ilimitado, o sea, me llegó en una época muy linda porque muchas veces, no sé si a ti te pasa si tienes más de un hijo. ¿Tienes más de un hijo? No. ¿Tienes solo uno? Bueno, uno. pues imagínate, Hasta ahorita. yo tengo 4 hasta ahorita. ahorita. Yo tengo 4 y la verdad es que siempre alguien te pregunta, ¿a quién quieres más? ¿No? Y yo genuinamente me lo pregunté, ¿no? Muchas veces. Y decía, es que de verdad, no quiero más a uno que a otro, ¿no? Y era un conflicto porque decías, ¿puedo querer uno más que a otro? O es esto, ¿no? O sea, el amor, claro, cuando es horizontal, es que el amor es ilimitado. No por querer más a uno, tienes que querer menos a otro. Y entonces cuando realmente te das cuenta de eso, pues finalmente puedes querer mucho a uno y mucho a otro y mucho a otro. Y a tu pareja. Y no están peleados. Y a tus padres. Y a tus padres, y no están peleados, no es competencia. Que eso, o sea, a veces no lo entendemos. Y lo mismo supongo pasa con esta parte del egoísmo y el amor personal. O sea, porque es cierto, no tienes por qué ponerte por encima del otro o por abajo del otro. Simple y sencillamente, o sea, cumplir tus necesidades no implica no cumplir con las necesidades de los demás. Así es. Perdón, y hablando de esto, me gustaría contar una historia. Una vez mi prima está como en todo este proceso de amor propio, de quererse, en toda esta aventura, ¿no? Que cuando uno empieza creo que pues, no puedes terminar y es un seguir descubriéndote constantemente. Y publicó algo en Facebook así de, me amo, o estoy contenta conmigo, o esta parte como empoderadora. Y bueno, mi abuela, si nos estás escuchando te mando un saludo, pero también ya está usando las redes, ¿no? Es estas abuelitas tecnológicas que se mete de vez en cuando y así, y en eso se mete y ve el post de mi prima y le pone así: Andreita, ¿no consideras que amarse tanto es malo? Y de verdad me quedé pensando, porque a ver, les voy a poner un poco en contexto. Mi abuela es una persona muy católica, es de una generación que ya estamos hablando de hace varios, y creo que toca este tema, justo que decías, Cris, de cuál es esa delgada línea entre quererse y llegar a ser como, pues presumidos, soberbios y tal, y también romper este paradigma de que antes nos ponían de que si tú te quieres a ti mismo, estás poniéndote por encima de los demás, ¿no? Bueno, déjame decirte, cuando yo era chica, una tía que era como mi abuela, un día me dijo, no te puedes ver al espejo, porque si te ves al espejo, se te aparece el diablo. ¿Por qué se te aparece el diablo? Porque es donde empieza la soberbia, la vanidad. Es donde empieza la vanidad. Y me quedo, o sea, dije, ¿cómo? O sea, imagínate qué rollo es cuando definitivamente tienes a alguien enfrente y dices, wow, o sea, no me puedo ver al espejo porque se me va a aparecer el diablo. Así es. Y es lo mismo que pasa aquí con me amo, o sea, decir me amo y me quiero y soy increíble. Infinitamente, es contradictorio a veces con esta parte dogmática que nos han dado, ¿no? O sea, que dices, ¿por dónde parto? Por eso tanta confusión en el egoísmo y el amor, etcétera, ¿no? Totalmente, pero es una forma, en mi opinión, malentendida de entender la religión, porque finalmente, ¿cuál es el gran mandamiento de Jesús? Amor. Ámanse los unos a otros, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, y aparte eres a imagen y semejanza de Dios. Así es. Entonces, si eres a imagen y semejanza de Dios, pues entonces tendrías que ser amoroso, ilimitadamente. Perfecto, ¿no? O sea, y amoroso, o sea, sí está cañón, o sea, como que malentendemos él sí, pero yo no. Claro.
Es un malentendido que siento que venimos arrastrando de generaciones anteriores hasta ahorita y que ahorita como que ya nos estamos cuestionando más. Ya es esto que le quieres, como bien decían, inculcar a tus hijos, que desde chiquito lo primero, antes que cualquier otra cosa, es que se acepten y se quieran a ellos mismos y ya después puedan compartir ese amor con todos los demás, ¿no? Es como cambiar este chip y creo que lo tenemos que hacer desde que somos chicos, ¿no? Y aprender a querernos sin necesariamente creer que caemos en la soberbia. Y ya sé, antes de irme a comerciales, te mandan un abrazo para Ricardo, un mega gran consultor de Ari Oropes. Saludos, Ari. Así es que vamos a comerciales y regresamos. Estás escuchando a Chris Stayman en Reinvención Total. Dice Ari, yo conozco personas que han vivido toda su vida con culpas de cosas que ni les tocaban. Tengo un amigo que le tocó cuidar a sus hermanos y se siente culpable de la vida que tienen hoy. Fíjate que esto es muy cañón porque no solamente te puedes sentir culpable por los hermanos, pero a veces por los hijos, por los padres, por los amigos. O sea, de verdad es muy cierto que a veces te sientes culpable por cosas que ni te tocan. Porque ves a alguien pobre en un noticiero, porque escuchas sobre alguna desgracia en el mundo, ¿no? Como si tú fueras el responsable de eso. Y fíjate que yo creo que muchas veces nos sentimos culpables ante esas situaciones porque a veces creemos que la otra persona no tiene las mismas herramientas y los mismos recursos que yo, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, cuando no le das valor al otro, obviamente no te lo estás dando así, y es un círculo vicioso donde obviamente lo que tú ves en el otro a lo mejor ni siquiera lo ves en ti. Entonces es esa carencia, es ese círculo en el que entramos que de verdad a veces no pasa, ¿no? Y es muy cañón. Yo, fíjate que justo ayer estaba reflexionando y me saltó esto que dice, primero quiero preguntarte, Ricardo, ¿cómo le hago para saber si me quiero o no? Ya me dijiste, ¿no? O sea, primero es como esta autoobservación. ¿Cómo sé si soy una persona que me estoy valorando y me estoy queriendo? Igual, no te lo puedes preguntar. ¿Cómo, en general, hacerte mucho esta pregunta? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Cómo me siento conmigo misma? ¿Qué tanto siento que merezco vivir una vida feliz, vivir una vida plena, vivir una vida en paz? Porque la culpa lleva a la autocondenación, que lleva al autocastigo y lleva al no merezco estar bien, y entonces me castigo sintiendo culpa porque cometí un error, y uno de los más comunes es porque lastimé a alguien más, que como tú decías hace rato, es justo desresponsabilizar a la otra persona de sus propias emociones, como si fuera un niño y no fuera capaz de hacer algo al respecto. Y entonces esa autocondenación me lleva a me hago sufrir a mí mismo y me genero una vida y circunstancias y conflictos adversos porque no merezco estar feliz, porque no merezco estar bien. No, y además, o sea, qué tan importante es que tú te sientas que puedes, controlar la vida de los otros. O sea, ¿de dónde creemos? O sea, muchas veces no podemos controlar ni nuestros propios paradigmas. Eso sí es arrogancia, ¿no? Eso sí es arrogancia, que las emociones del otro dependen de mí. Eso sí es... Pero además las emociones, pero las finanzas, o sea, porque... Es que es un círculo macabro, ¿no? O sea, porque al mismo tiempo, al parecer, pareciera que soy responsable del otro, pero a la vez es porque yo no creo que él es capaz. Entonces, ¿será que él no es capaz porque yo no me siento capaz? Y entonces empiezas en ese círculo que, ¿por dónde salgo? Ahora, una vez que me doy cuenta, ok, no me quiero tanto como yo creo, ¿no? Ahora, ¿qué hago? ¿Por dónde le hago? ¿Cómo busco la manera de quererme a mí en cosas cotidianas y sencillas? Es un fundamental darme cuenta cuando no me estoy queriendo porque me estoy autodevaluando, porque me estoy con una autocrítica negativa, porque me estoy
regañando de una forma severa o donde me estoy autocastigando. Darme cuenta y preguntarme, ¿quiero alimentar esto? ¿O qué es lo que quiero alimentar? ¿O quiero alimentar una comprensión y una autorreflexión con base en la aceptación, con base en el amor, y darle la vuelta y empezar a decir, a ver, pero espérate, yo merezco estar bien conmigo mismo? ¿Para qué la culpa implica un conflicto donde yo me estoy peleando conmigo mismo, pero sin resolver nada? Y no es un buen agente de cambio. No solemos cambiar nuestras conductas mucho por la culpa. Lo cambia la autorreflexión. Entonces, darte cuenta cuando no lo estás haciendo y cuando te estás autocriticando, autodevaluando con la culpa. 2, preguntarte, ¿quiero seguir haciendo esto? ¿O qué es lo que quiero? ¿No? Hay otra manera de vivir. Y 3, literalmente practícalo. Repítete, genera tus creencias nuevas, tus nuevas afirmaciones, tus nuevos patrones de conducta y de pensamiento. Y a veces es tan simple como repetir, yo me acepto, yo me quiero, yo me amo, yo me perdono, que es un aspecto fundamental, porque el perdón me permite hacer el proceso donde me doy cuenta que soy humano, que cometo errores, y que el otro es humano y comete errores, y entonces es un proceso de reconciliación a través del perdón. Y simplemente decir, pensar y decir en voz alta, yo me amo, yo me perdono, es un poderosísimo para practicar el darle la vuelta, salir de la culpa tóxica y practicar el amor propio. Fíjate que yo tengo una herramienta que la saqué de Tony Robbins, que es hacer estas afirmaciones de poder, ¿no? Y cómo escribir una oración donde verdaderamente seas tú, que te repitas a ti, o sea, prepararte para eso, qué importante es. Porque creo que también no solamente la culpa, sino hay otras actitudes atrás que denotan que no te quieres, ¿no? ¿Cómo cuál? El no cuidar tu salud, por ejemplo, el no promover tener relaciones sanas con otras personas, el culpar al otro. Es complejo, pero el culpar al otro implica estar manteniendo esta actitud de culpa. Cuando yo cuando culpo al otro, pues alimento mi actitud de culpa, y entonces es más probable que yo me culpe a mí mismo también. Sí, es como, a ver, el que es criticón, o sea, no está criticando al otro, está ejerciendo esta crítica que siempre la va a hacer contigo o con quien sea. O sea, realmente la crítica en realidad no es para el otro, es lo que estás haciendo tú. Ayer ponía yo un ejemplo que me pareció muy gráfico, y tiene que ver con este círculo vicioso que generamos en muchas cosas. Por ejemplo, yo les decía, cuando tú vas a dar una limosna a alguien, que le vas a dar una moneda a un niño, a una mujer, a una persona, a un hombre, ¿en qué piensas? Pues no, pues pienso en que voy a ayudar al otro, pienso en que el otro va a transformar su vida. No, yo no le doy dinero, le doy comida para que el otro esté bien. Y les dije, creo que es ahí donde debemos de cambiar el switch. El que tú le des algo a alguien no es para su beneficio, es para que tú te sientas bien. O sea, qué lindo se siente cuando tú das algo y ese dar no es para el otro. Muchas veces creemos que vamos a hacer algo para recibir algo a cambio. Y es que el recibir algo a cambio es en el momento cómo me siento cuando doy eso. Entonces, realmente, cuando tú le des algo, ¿y por qué puse el ejemplo de la limosna? Porque es muy normal y es muy gráfico, lo que sucede cuando das algo así, porque tú piensas que es por el otro. Y es lo mismo que el perdón, o sea, tú piensas que necesitas el perdón. No necesitas el perdón, necesitas sentir esa sensación de me estoy disculpando. Y en la disculpa y en el perdón a mí mismo es donde realmente empiezan esos círculos virtuosos, creo yo, ¿no? Y de hecho aplica lo mismo con el amor, porque el amor propio, naturalmente, cuando me convierto en fuente de amor propio, lo voy a expresar y lo voy a compartir con el otro. Y cuando yo amo al otro, el primer beneficiado soy yo, porque quien estoy sintiendo este amor soy yo. Cuando yo estoy odiando al otro, el primer perjudicado y el más perjudicado soy yo, porque lo que estoy generando y alimentando en mí es este amor. Entonces, claro, me encanta esta visión. ¿Qué otra forma de practicar el amor propio? Ama.
Y cuando te deslindas de esta culpa es cuando sientes paz. Y hablando de eso, perdón que los interrumpa, pero nos llegó un mensaje aquí de George de Toluca. Gracias, George, por escribir. Y nos dice: buenas noches. Yo durante mucho tiempo me sentí culpable por la ausencia de mi papá, ya que se divorció de mi mamá y casi no estuvo presente durante la mayoría de mi infancia. Por eso sentía que yo era el culpable hasta que tomé terapia y aprendí que yo no soy responsable de sentimientos ajenos, sino de lo que tengo dentro de mi piel. Solo así entendí que la culpa no era mía, era de él por no querer estar conmigo. Saludos de George. Fantástico proceso, qué bonito. Por eso hay que ir a terapia y entrenarnos para poder liberarnos de estas culpas. Y me gustaría invitar a la audiencia a una sesión gratuita que voy a estar dando el siguiente sábado. Estamos de fiesta. Sí, qué bien, Ricardo. El siguiente sábado 30 de julio a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, en línea. Y es Libera de tus culpas y rencores y vive con mayor paz. Okay, y puedes encontrar en línea. Te registras en ricardodelerran.com, recibes el correo para accederte, es ricardodelerran.com, y puedes encontrar toda la información en mis redes también, Ricardo Lerran, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Ay, gracias. Creo que, a ver, amigos, yo sé que hubo muchos, Angie se quedó con muchas preguntas, pero bueno, no se pierdan este curso que va a dar Ricardo, esta conferencia, donde de verdad le vas a sacar un jugo increíble. Es este 30 de julio a las 10 a.m. en línea. Te lo está regalando. De verdad, creo que puede ser algo que cambie tu vida. Y lo puedes encontrar en ricardodelerran.com. La verdad es que muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por haber estado aquí. Ustedes. Creo que necesito muchas horas de programa para platicar contigo. De verdad es un placer. Yo feliz. Y aparte se pasan rapidísimo, ¿no? Sí. Se pasan rapidísimo. Sí. Y bueno, pues antes de irnos, quiero felicitar a Locura por estos 2 años que nos ha dado la oportunidad de tener este contenido de valor, compartiéndolo con ustedes desde el corazón, porque la verdad es que todas las personas que se sientan en esta cabina, la verdad comparten desde el corazón sin ningún interés más que de verdad generar y dar una herramienta que tenemos ahí en el corazón para compartir con otro porque nos ha funcionado. Me encantó que hablaras desde ti, en el sentido que yo me sentía culpable, y ¿quién más te puede enseñar a dejar de tener culpa que una persona que se sentía culpable y que hoy no se siente y que hoy se ama a sí mismo? Así es que con esta de hablar lo que haces y hacer lo que hablas, me parece maravilloso, y gracias y te honro por haber estado hoy aquí y compartir con todos estas enseñanzas de vida. Por supuesto que lo vamos a poner en redes, la página de ricardodelerran.com, para que todos los que quieran tomar esta maravillosa oportunidad lo puedan hacer. Muchísimas gracias a ustedes, honro el espacio y lo agradezco a todo el equipo también. Sí, bueno, pues muchas amigos, gracias, hemos terminado Locura. el día de hoy. Excelente programa, gracias por habernos acompañado, y recuerda que nadie sabe más de ti que tú de ti. Así es que nos vemos la próxima semana. Abrazos. Hasta la próxima. Gracias.